Por la pared. Sí. Don Alejandro Rodríguez Medrano, muy buenos días. Buenos días, Salvador, buenos días, pueblo peruano, buenos días con todos y agradeciendo y bendiciendo a Dios por un día más de vida. Muy bien, ayer fue la misa de Chachi, ¿no? No, sí, mi hermano un año más de fallecido. 2 años. 2 años que se nos fue Chachi. ¿no? Así que... Un 17 de octubre, 17. 17, 9 de la mañana. 9 de la mañana falleció, cáncer a la vejiga. Él era diabético y bueno... Sí, ¿no? pero lo más gracioso es de que él estaba en tratamiento y nunca le detectaron eso, le detectaron cuando ya estaba con el cangrejo dentro. Sí, pues ya había hecho metástasis, ¿no? Bueno, el problema, por eso nosotros siempre hay que, de los que ya se fueron, hay que rescatar algo que nos dejan. Así ¿cierto? es, sobre todo la prevención. La prevención. Él pues siempre decía, no, yo soy diabético, pero tomo mi Diabetex. Tomaba su pastilla para controlar el azúcar y por dentro iban otras cosas. Bueno, y como digo, pues siempre recordarlo y lo que él sufrió, que no le pase a otro compatriota. No, y eso es muy doloroso. Uf. Es terrible, ¿no? Bueno, muy bien, Alejandro Rodríguez Medrano. Tú eres un fanático y ese fanatismo positivo. No, lo que trato de que se cumpla con la ley. Claro, no, me refiero fanático al estudio. O sea, te gusta estudiar los casos en profundidad, no pues así superficialmente como la mayoría de abogados. Ahí veo García Toma declarando, ¿no? Uy, si intervino en mi caso ya te lo enseñé. Claro. ¿No? Y fue uno de los que puso ahí de que no me daba mi libertad. Que no me daba la libertad porque era un peligro para la sociedad democrática. Si él hubiera leído mi expediente, yo estoy seguro que no hubiera votado en contra. ¿Por qué? Porque a mí se me por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Pero esos hechos no fueron aprobados por la... Claro, el Congreso no había aprobado que te juzgaron. Los delitos que me juzgaron, o sea, corrupción de funcionarios, tráfico de influencia, incluso... Hasta hoy siguen cosas. Yo he pedido, hace 3 años vengo pidiendo de que se corte mi proceso. ¿Por qué? Porque la cuestión previa es porque no reúne un requisito de procedibilidad y automáticamente debe declararse y levantarse todos mis embargos. O sea, no puedo disfrutar ni ahora desde el 2001. O sea, han pasado 16 años. Eso es un abuso, pero ya a extremo. Por eso yo digo, los magistrados del Poder Judicial, partiendo de la Corte Suprema, están descalificados, tanto moralmente como éticamente, y más aún, que no están cumpliendo con la ley. Mira, tú no eres la única víctima. Hay, por ejemplo, Jesús Linares es dueño de esas 2 torres que están casi frente a las Nazarenas, más de 50 años, ¿no? Tacna y Emancipación, cerca de las Nazarenas, ahí hay 2 torres. Sí, ahí mismo, pues ahí mismo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Oye, hace más de 50 años y el Poder Judicial falló, es decir, Alan se lo dio a Mantilla cuando era ministro del Interior para que ahí funcione. Es decir, el Estado tiene otras propiedades, pero sin embargo, hasta ahora no hacen justicia. Murió su padre, su madre, todo, y él ha reclamado, se ha graduado de abogado, ha seguido los juicios, ha ganado, pero hasta ahora no. Bueno, pero yo te preguntaba de García Toma, ¿te parece, Alejandro, que está bien lo que dice García Toma, que el presidente de la República no debe hacer caso al Congreso? García Toma, jefe del Estado, no está obligado a responder a una comisión. Y entonces, ¿cómo cumple su labor fiscalizadora el Congreso? Te pregunto. No, está bien, te agradezco la pregunta, porque estamos acá para enseñar y no imponer. Así es. La ley manda y se acabó la jarana. Que el pueblo interprete. Ya, pero no me le des mucho rodeo y mi pregunta es... Así, frontal. Pero quiero decirte, pues, quiero adornarte las cosas para que se sepa quién es García Toma. Ya. O sea, tampoco me vas a cortar ese derecho. No, pues no. Ya, pues no la hagas larga. Ya, bueno, pues. García Toma ha sido hasta presidente, miembro del Tribunal Sí, pero está descalificado ya prácticamente con lo que hizo en mi resolución. Ya. Porque basta, mira, puedes haber hecho maravillas en tu profesión, pero basta una sola calificado. Tú puedes ser un crack del fútbol, todo, por decirte Messi, puede ser un crack, todo. Ya. Pero si viola a una niña, pues tiene que irse preso. En primer lugar, 118 de la Constitución. Ya. Atribuciones del presidente de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Este es un mandato constitucional. Este es un principio. Ya.
La pregunta es, si dice cumplir y hacer cumplir, él tiene que cumplir la Constitución. Tiene la obligación. Ahora, atribuciones que tiene el presidente de la República. Es el representante todas las de cosas. De los 30 millones de personas. Así es. Entonces, ¿qué dice el artículo 97 de la Constitución? Función fiscalizadora. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. O sea, no dice el presidente, no dice nada, funcionario, no, cualquier persona. Y hay un principio jurídico que dice que todos somos iguales ante la ley. Así es, ya tú lo estás remontando a otro campo también que tiene coherencia y conexión. No, y que el público lo tiene grabado. Estamos el público tiene grabado que toda persona, todos somos iguales ante la ley. Eso lo tiene la persona de aquí, cualquier persona. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte a la intimidad personal. Claro, no te van a preguntar pues cómo duermes con tu pareja, señora, ¿no? Ni hablar. O con tu persona. O con tu trampa, eso no, pues yo no hablo de esas cosas porque yo soy marido fiel, padre ejemplar, no caigo en eso. En esas tentaciones mundanas. Sí, acá está lo otro, dice, punto seguido. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es el Poder Judicial? Claro, o sea, las conclusiones del Congreso de ninguna manera pueden influenciar en el Poder Judicial. Pero tienen la facultad de denunciarte de acuerdo con el artículo 99 salvo que estén pues ajustadas a derechos. Si las conclusiones están refrendadas con las pruebas, el Poder Judicial no es que esté haciendo caso a las conclusiones, sino que la ley le impone. Ahora otra cosa, Salvador. El reglamento del Congreso establece formas de los procedimientos que deben seguirse. Te digo lo que pasó conmigo. Cuando yo estaba de canario, o sea, en la cárcel, muchos dicen Cancún, pero es Canadá. ¿No? Bueno. Entonces, Canasta también le dicen, ¿no? No es también igual, pero la misma, todas las letras que se pongan, sigue igual, estás preso. Es cárcel. Entonces, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Guardado, no preso, guardado. Entonces, Heriberto Benítez, a quien yo le di en contra una resolución, él era miembro integrante de esa comisión investigadora. Y él quiso a toda costa que yo saliera. Inclusive hizo su escándalo, salió en los diarios, que yo me negaba a salir. Yo me negaba a salir porque tenía la atribución que me daba el reglamento del Congreso. Si yo quería salir, si no quería, que vean. ¿De dónde querías? En la cárcel. O sea, en la cárcel iban a Castro, ¿no? Ahí había una sala especial que me querían llevar allá para que el Congreso, a través de esa comisión, me interrogaran. Y el reglamento del Congreso decía, tú puedes asistir, como también no puedes asistir. Y lo puedes hacerlo de cargo por escrito, o de lo contrario, asumir la responsabilidad que ellos te puedan probar. O sea, ellos tienen la facultad de probarte lo que quieran, quieren hacer daño. Bueno, pero probar es una función del Ministerio Público. Es una conclusión que se llega con veracidad, no con falsas imputaciones, porque eso no es probar. Ahora, espérate un ratito, Salvador. ¿Qué dice la ley cuando dice el ejercicio del derecho de defensa en cualquier estado del proceso? Es otro dispositivo constitucional que está previsto en el artículo 139, inciso 14. ¿No? Entonces, si no te escuchan, bueno, es tu problema, ¿no? Pero como es un proceso administrativo, lo que hace el Congreso, eso, cuando vaya al Poder Judicial, el juez evalúa las pruebas y el que te denuncia en estos casos es la fiscal de la Nación, en este momento el fiscal de la Nación. No hay otra autoridad que te pueda denunciar, pero con pruebas evidentes. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece que en materia penal tiene que estar debidamente calificado en la ley y aparte debidamente o taxativamente probado. Ahora,
¿Qué es lo que sucede aquí? Claro. El hecho de que el presidente actual haya tenido problemas anteriores al mandato que viene ejerciendo en la fecha, él tiene la obligación de ocurrir. Claro. ¿Por qué? Porque es el mandato constitucional, cumplir y hacer cumplir. Y otra más, perdón, pero el único poder que tiene una dualidad de funciones es el Congreso, sí. Porque da las leyes y fiscaliza a los otros poderes. Así es, no solamente eso, sino también la modifica, la deroga o la interpreta. No hay otro intérprete. Al darlas está incluido ahí que las puede derogar, las puede modificar, las puede cambiar, todo lo que sea. No, por eso dice dos funciones y por eso decían pues que era el primer poder del Estado y contra lo cual yo siempre he discutido con mis profesores, ¿no? Como primer poder del Estado, si los tres poderes el pueblo les da, le dice tú me das leyes y fiscalizas, tú me aplicas la ley y tú haces ejecutar la ley, ¿no es cierto? Pero es como siempre decía mi profesor de Derecho, es como un banco de sentarse de tres patas. Ninguna de las tres patas es más importante que la otra. Porque si se rompe cualquiera de las tres, se cae. Se cae. Entonces, aquí el Congreso tiene esa doble, como digo, bueno, esa era una frase de Víctor Raúl, ¿no? Que el primer poder del Estado es el legislativo porque tiene dos funciones, dar leyes y fiscalizar a los otros, mientras que el Poder Judicial tiene una sola función, aplicar la ley, y el otro tiene la función de hacer cumplir la ley. Nada más. Claro. Entonces, yo a lo que voy... ¿Cuál es tu conclusión? El señor presidente de la República tiene la prerrogativa que vayan a donde él a la hora que él quiere. Que señale el día y hora. Él señala el día y hora. Ajá. Pero no puede rehuir a uno. No, pero ya lo hizo por escrito, ya cumplió con la formalidad. Claro, pero es que por escrito lo hace por escrito. Bueno, ese es su problema de él. Claro, ¿por qué? Porque así son los abogados los que contestan y no él. Le mandan las preguntas. ¿En qué parte dice que le tienen que hacer las preguntas por escrito? En el reglamento del Congreso. En el reglamento del Congreso. Te mandan el pliego de preguntas. Pero el reglamento, bueno, es que el reglamento pues es complementario a la ley, ¿no? Es ley. Claro. Por mandato constitucional. Claro. Muy bien. Bueno, entonces aquí... No, acá te termino, déjame... Ah, sí, por favor. ¿No? ¿Qué dice el inciso, el artículo segundo, inciso 24 de la Constitución? Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, literal de, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca. Entonces, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Y esto trae a colación, Salvador, en el proceso 15 que se hizo a diversos magistrados, el ilustre, según se califica públicamente, José Ugaz Sánchez Moreno, procurador, que se sustenta en resoluciones administrativas 240 y 241 2000 IUS, y denuncia y basado en la ley 27.379, inciso primero. ¿Qué dice la ley 27.379? Sí, ¿qué dice? El inciso primero de la acá ley 27.379. Te lo lees tú, Salvador. Inciso, acá está, el artículo primero. Ya, ley 27.379, ¿no? Así es. Ya, índice, ámbito de aplicación. La presente ley está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de investigaciones preliminares de carácter jurisdiccional. Dale la vuelta. Las medidas limitativas previstas en la presente ley podrán dictarse en los siguientes casos. Vamos a ver, vamos a doblar la página. En los siguientes casos. A ver, ¿en qué casos? Ahí está subrayado. Delitos perpetrados por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento de o aquiescencia de esto. ¿Cuándo se da la ley? Lee la ley, la fecha. Esta ley es del 21 de diciembre del año 2000. 2000.
Y esta denuncia se plantea en febrero del 2001. Ya. ¿Te puede explicar? Creo que sí. No. Si ha salido el 2000 y el 2001 se comete el ilícito, es un año después. Perdón un ratito, Salvador. No ¿La ley se aplica para adelante o para atrás? Para adelante. Ya. Y estos hechos de todos que estaban aquí involucrados, todos estos magistrados, Bringa, Gutiérrez, Ferreira, Fernández de Hernani, Zaponara Milligan, Lorenzo Goicochea, Castelar Escama, López Pizarro, Salina Ordóñez, Ruiz Cueto, Muñoz Sarmiento, Infante Mandujano, González Campos, Chocano Polanco, Eguía Dávalo, Maita Luna, Pesantes Creder, Mancilla Gardela, Trujillo López, Escobar Lino, Salvatierra, Sánchez Alarcón. ¿Dónde está Alejandro Rodríguez Medrano aquí? No está. Ya, no está. No es el expediente 15. Ya. Pero 15-2003. Ya, así es. Entonces, y aparte de esto, él se está sustentando en el 240 y 241 resoluciones supremas. Ya. Que eso José Luis Ugas Sánchez Moreno. Sí, que estas resoluciones supremas solamente se aplica para Fujimori y Montesinos, más no para los demás. ¿Por qué? Porque la ley de procuradores exige que se complemente el artículo 12. Ya. Para demandar y o formular denuncias a nombre del Estado será necesario la expedición previa de resolución suprema autoritativo, salvo las excepciones que expresamente contemplan las leyes de carácter especial y el artículo siguiente. Sin necesidad de resolución suprema por su propia iniciativa o y con cargo de dar cuenta para los efectos de la expedición de la resolución suprema, los procuradores pueden iniciar investigaciones. Aquí no se ha dado nunca, hasta ahora, exista una resolución suprema o una resolución ministerial que aperture los procesos contra todos estos personajes que están incluidos acá, y me incluyo yo. Entonces, los que acabas de dar lectura, Zaponara Milligan, entonces te refieres. Pero ninguno estuvo preso, y el único que en este caso fui yo. Que no está ahí. Bueno, eso te pasa por no estar ahí. Pues. No, a mí me incorporan después, ¿no? Ya, por ser amigo del doctor Montesino Torres, nada más. Bueno, pero tu amistad con él viene pues desde el año 96 70. por si acaso. ¿Desde cuándo eres tú profesor de Yo soy de la Escuela de Guerra? del 75 hasta el 2000. Ya. Bueno, yo lo conocí a él en el año 96. Bueno, pero eso qué tiene que ver, pues, no, porque lamentablemente aquí en el Perú, es decir, se lleva eso de dime con quién andas, te diré quién eres. Lamentablemente es una regla de oro, pero no te involucren en los hechos personales. Claro. A eso iba, porque nuestro ordenamiento penal es claro, ¿no? El ilícito penal es personalísimo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ahora viene la pregunta. Todos estos casos que ha denunciado, que sigue denunciando los procuradores, que se autotitulan, ya te hice leer el otro día qué jueces solamente existen en el Perú, de acuerdo con la ley orgánica. No habla de su especialidad, no habla de... Por eso que están llegando a la Suprema, pues, magistrados que solamente conocen un área y están fuera de foco porque no conocen el resto. Claro. O sea, no hay capacitación como lo había antes. Ya está. Y ahora pueden ejercer solamente hasta los 70 o hasta los 75 años. Hasta los 70. Hasta los 70. Pero los que están con la ley antigua siguen manteniendo su rango. Hasta los 75. Como fue Almenara. Almenara estuvo hasta los 75. Claro, Almenara hasta que murió. Así es. Entonces, bueno, mira, pero, o sea, digamos esto, déjame terminar contra los procuradores, porque a veces cortamos y lo dejamos en el limbo al público oyente. De acuerdo al mandato especial de esta ley de procuradores que estuvo vigente en la fecha en que... La 17537. Así es, ¿no? Esa ley estuvo hace 40 años creo que está. No, se dio sí, tenía muchos años la 17537, la ley de la Procuraduría, viejo. Está antes de Fujimori, inclusive. Sí, no, antes de Fujimori. Pues. Claro. ¿Qué dice el artículo 31? Mira, Salvador. Al asumir el cargo de Procuradores Generales de la República, presentarán
prestarán juramento ante la Corte Superior de Lima. Ya. La pregunta es, ¿juró? Claro, no, juró un año después. Así es. Y entonces todo eso es nulo. Eso lo estás diciendo tú y no, lo dice la ley. No, es que yo no lo digo, yo simple y llanamente... Artículo 46 de la Constitución, ha usurpado una función pública. Claro. Por lo tanto, todos ellos deben estar en la cárcel y devolverlo indebidamente percibido. Pero no solo eso, no, sino que además... Han hecho daño. Claro, y él es creador de proética y cuánta cosa, ¿no? O sea, pregonan... Se escudan en nominaciones internacionales, ¿para qué? Para pasar, como dice, desapercibido. Pero, sí, lamentablemente, como dijo alguien, a un personaje dijo, papelito manda. Portillo y todo lo que está escrito está reflejado en normas. Bien, muy bien. Vamos a otro tema. Muy bien, Alejandro, pero... y ojo, estamos hablando de abogados, porque también él es abogado. Claro. Te escuché temprano, sí, que los abogados, ¿no? En este caso de Marta preparan Guatay, libretos, guiones, viejo, toda una novela, ¿no? Eso no me parece. ¿Tú no crees que todo abogado, fíjate, cuando jura... Ya. Bueno, aquí dice Orabunt causas melius, ¿no? El exacto significado literal es defenderán mejor las causas. La estrella de 7 puntas no era propiamente una innovación, sino por el contrario, es la expresión auténtica de la insignia que como distintivo de los miembros del colegio se acordó, o sea, estaba refiriéndose al colegio de abogados, ¿no? En Junta General del 4 de enero de 1838, que en su parte central tiene la inscripción en texto latino, que quiere decir defenderán mejor las causas. Ya. Eso, ¿Qué cosa quiere decir defender mejor las causas? Bueno, ¿cuál es la función de los colegios de abogados? En teoría me estás hablando tú, porque en la práctica es un té de tías. Es un té de tías. Estamos de acuerdo. Totalmente. Estamos de acuerdo, porque el Colegio de Abogados de Lima tampoco está cumpliendo con la función tuitiva y de responsabilidad. A eso íbamos, mi querido... No, para no cerramos todo para que no haya tanto... Claro, pero estamos yendo muy a lo académico y al público no le llama mucho la atención lo académico y lo reglamentario. Yo solamente te voy a leer el artículo 3 que dice principios y fines y atribuciones de los colegios. Artículo 3. Promover y defender la justicia y el derecho como supremos valores. Ahí, di lo que quieras. Ya. Los temas de palpitante actualidad. Así es. La señora Marta Guatay. ¿Tiene relación con esto? Claro que tiene relación, pero ya es para personas como tú, que son doctos, que son especializados en esto, que conocen, pero y me incluyo yo como oyente, no estamos pues muy enterados de todo este manejo, porque no todos pues tienen los conocimientos. Entonces, pero la señora Marta Guatay, ¿puede ejercer como abogada? Sí, no está prohibida. Ya. Todas las profesiones, menos la docencia, porque la docencia tiene el escape de aleccionar, instruir, preparar, ¿no? Captar mediante la enseñanza, claro, apartarlo de la realidad de los hechos. Eso es lo que dijimos al comienzo, ¿no? Que un profesor, ¿qué sucede? Si ha sido condenado por terrorismo, no puede ejercer. ¿Por qué? No, ninguna profesión, salvo el caso que cuando pero los colegios de abogados, no solamente los colegios de abogados, los colegios tienen la facultad profesional. Así es, de denunciarte hasta cancelarte el título, depende de los hechos delictivos. Ya, pero es que en delante me dijiste que no tiene ninguna prohibición salvo el docente. ¿Por qué? Porque el docente puede decirse que en la clase está preparando a los alumnos para que sean terroristas. Claro. En cambio el abogado no, porque el abogado, y eso lo hemos dicho temprano, no es que yo defienda a la señora Guatay. ¿Qué lo estás defendiendo? No, mentira, por favor. Mentira, no, estás diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación, instruir, culturizar, entretener, informar, enriquecer a nuestro público. Entonces, ¿qué sucede? Que la señora, por más que quiera decir que Abimael es una santa paloma, ahí está el procurador, está el fiscal y está el juez, que son técnicos también en la materia, abogados, y no les va a poder mentir. En cambio, un profesor sí está ante alumnos,
número de alumnos a los cuales pues los puede instruir en el terrorismo y con mentiras inclusive. Así que eso lo hemos dejado claro nosotros. Pero alguna medida tiene que tener el Colegio de Abogados, no solamente contra esta señora, sino contra aquellos abogados que mienten y que preparan no cumplen. Justamente el Colegio de Abogados tiene la facultad de sancionarte. Claro, pero es que no vemos pues una sanción. El doctor había formado una comisión de probidad. Oiga, se supone que la defensa tiene que ser prueba, ¿o no? No solamente eso. Acuérdate nada más del caso Orbe, de que hemos hablado acá. Claro. ¿No? Y han infringido su propio estatuto. Y aparte nosotros ya lo hemos calificado como terrorista. ¿Por qué? Porque si no fueran por ellos, no hubieran los famosos contratos. Claro. No hubieran robado al Estado. No hubieran hecho de toda esta parte de corrupción. Claro, pero yo que malogra todo un país. Con tu experiencia como juez de primera instancia, segunda y supremo, el juez siempre se basa en que el delito, el ilícito penal es personalísimo y tiene que estar sustantivamente probado. Por eso es que existe el indubio pro reo, que la duda favorece al reo. Y entonces el abogado pues prepara un libreto para sembrar la duda en el juez y con eso beneficia a su patrocinado. Esa es lamentablemente la defensa que hacen muchos abogados. Pero aparte de eso, Salvador, la opinión de un juez o la resolución de un juez tiene que estar centrada en la ley. De lo contrario, se disfraza, por eso hay resoluciones aparentes. No hay resoluciones verdaderamente como manda la ley. Bien, pero el público quiere preguntarte. Adelante, buenos días, le escuchamos. Buenos días, Salvador Otoya, doctor Rodríguez Medrano. Lo saluda Antonio Oropesa del distrito de Surquillo. Doctor, una pregunta. Cuando yo en una ocasión visité a mi amigo Raúl Chanamé Orbe como decano del Colegio de Abogados y le pregunté sobre ese tema de la juramentación, y me dijo, mira, yo no puedo cambiar esto porque realmente aquí Satanás está disfrazado de Jesucristo y sobre eso juramentan. Entonces, el problema es ¿por qué hay tantos magistrados denunciados por prevaricato y denunciados por retardo en la administración de justicia y sin embargo no hay sanción? El Colegio de Abogados tiene un código de ética, el Poder Judicial tiene también su código de ética, lo mismo que el Ministerio Público, y sin embargo mantenemos una situación atroz de injusticia en nuestro país. Y por ahí alguien dijo, la justicia no se mendiga, se exige. Entonces, queremos una respuesta contundente a este respecto porque se mantienen ahí los abogados defensores de narcotráfico, lavado de activos, terroristas, y el país francamente depende de la justicia porque para eso pagamos. Muchas gracias. Muy bien, Antonio, buena la pregunta. Y eso me da oportunidad para decir lo siguiente: el pueblo debe de saber sus derechos, el pueblo debe conocer cómo defenderse, y los abogados tienen la obligación no solamente moral, ético y profesional de defenderte de los abusos. Lo que acaba de decir de un juez, para eso tiene la OCMA, el Ministerio Público tiene las oficinas desconcentradas, el Colegio de Abogados tiene su comisión de ética. Entonces, pero sanciona. Yo vengo peleando 3 años para que se termine mi proceso, me levante mis embargos porque todo está embargado. E injustamente carcelado, injustamente con todo embargado, y hasta ahora no resuelven. ¿Y quiénes resuelven? Magistrados supremos que no tienen la calidad de supremos, son vocales superiores con título. Y ojo, que inclusive ya existe un antecedente, que el magistrado provisional en la fecha, antes éramos por ley, estábamos homologados por ley, hoy día no existe esa ley, fue derogada, por lo tanto siguen siendo vocales superiores, y ahí tenemos el caso de Palacio Villar, que fue mi presidente de la sala y fue condenado y denunciado por 2 delitos, y si eran los 2 delitos, incluso una reparación civil baja y una pena menor. En lo mío, que no tenía nada, se me puso 8 años y 500.000 soles de reparación civil. Entonces, la justicia ¿y cuánto has pagado tú ya? Están descontándome de mi sueldo. Y aparte ¿Cuánto ya te han descontado? Desde el año 2001.
¿Cuánto calculas tú? Son 1.500 que me descuentan. 1.500 mensuales. Así es. O sea, eso estamos hablando de 18.000 soles al año. Así es. Del 2001, 15 años, 180 más 90 son 270.000 soles que a ti ya te han descontado. Así es. Pero sin embargo a Marisa Garrido Leca, a ellos no, bendito sea Dios, ¿quién y además tienen que devolvérmelo porque ¿cómo se llama? No está aprobado el delito. Claro, pero vamos a que te han agarrado billete, ¿no? Y a eso es lo que yo digo acá. Lamentablemente, pues, al que verdaderamente ha delinquido, lo han sentenciado, a ese no le cobran. Pero al peruano que trabaja, que produce, ¿no? A ese sí son inquisidores, son confiscadores, todo. 270.000 soles le han retenido. Es decir, es para morirse de risa. No, pero Dios se encargará de juzgarlo, así que yo no me preocupo de eso. Claro, pero hay una cosa, Alejandro, si mal no recuerdo, en el 2001 del Código Civil, establece que toda, 2001, artículo 2001, inciso 10, creo, que toda acción prescribe a los 10 años, incluso la que nace de una acción real. No, estamos de acuerdo. Lo que está en el Código Civil tiene que cumplirse. Cualquiera sea. Pero contigo no se cumple, porque... No solamente no se cumple, Salvador. Yo vengo peleando en esto y sigo luchando por el honor que uno tiene. Claro. Aquí, lamentablemente, el Estado no paga, pues en Estados Unidos... No solamente eso, Salvador. En a Estados ti te Unidos... exige que tú pagas hasta el último centavo, pero tú, el Estado no te resarce económicamente. Así es. Lo que le corresponde dar por ley. Así es, lamentablemente. En Estados Unidos te sucede esto, viejo pucha, te piden disculpas, todo, y te viene una indemnización multimillonaria. Por eso es necesario... ¿Hay otra llamada? Por eso es necesario que se revisen todas las normas, porque una se contrapone contra la otra. ¿Ve? Entonces, estas cosas no deben suceder. ¿Por qué? Porque fomenta, pues, el resentimiento, viejo, la impotencia, ¿no? Cuando fui presidente de la primera sala de terrorismo en el mundo, año 88, cuando interrogaba a estos señores, decían, señor, peleo por la injusticia. Me han violado a mi señora, me han matado a mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reclamo y no hay justicia. Ese era uno de los factores cómo nace el terrorismo, por la injusticia. Y hoy en día, ¿qué cosa vemos? Como tú dices, cuidadito que puede renacer el terrorismo. Viejo, están abonándolo, están preparando el caldo de cultivo. Viejo. Y ya hay escaramuzas, ¿ah? Sí, pues. No solamente escaramuzas, oye, yo vengo peleando, mira, hasta la fecha sigo discutiendo. ¿Y acaso se resuelve? ¿Qué hace el Congreso? El fiscalizador. Ojo, que todos los magistrados de la Corte Suprema ya hay un consenso. Y ellos ahorita están en un delito de asociación ilícita para delinquir. Porque todos se tapan, todos se cuidan, todos se protegen. Y no pasa nada. Ministerio Público lo mismo. Aquí esto quería decirte, mira, el artículo 2001 del Código Civil prescriben, salvo disposición diversa de la ley, a los 10 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico. A los 10 años. Ya, entonces ya está prescrita pues el asunto de Marta Guatay, ¿qué cosa tiene que pagar? Que automáticamente la excepción prospera. Pero ahí está, pues, tú lo estás leyendo, no lo estoy leyendo yo. Y sin embargo a ti sí te siguen cobrando. de Ripley aquí en el Perú. Por eso yo pienso, Alejandro, se tiene que tomar alguna medida contra los jueces. Pues, no solamente contra los jueces que fabrican la cárcel, oye, claro. No se puede estar permitiendo tanta majadería. Y las salas también, viejo, dejan en libertad a uno por robo agravado y ya ayer mató a una persona. No, es que son dos cosas. Y el Consejo Nacional de la Magistratura tiene gran responsabilidad sobre estos hechos. Ojo, pues. Morales Parragués ha declarado hace 2-3 días acá en el Congreso. Este exfuncionario del Poder Judicial debe estar en la cárcel. Porque él ingresó a la Corte Suprema sin los requisitos que la ley exige para su designación. Porque él no reemplazó a ningún magistrado cuando lo convocaron. ¿Por qué? Porque no había sala plena que le autorice al presidente a convocar a vocales para completar a jueces supremos y debidamente jueces supremos ahora, porque la Constitución no se ha modificado, la Constitución sigue siendo vocal, la denominación de vocal, y prima la Constitución. Entonces ya está descalificado todo.
porque se están irrogando una atribución que no le compete mientras la Constitución no se modifique. Si la Constitución establece, dice, oye, prima la Constitución, entonces, ¿cómo es posible que el magistrado de la Corte Suprema, la que rige todos los destinos del Poder Judicial, siga haciendo barbaridades y media y se base en resoluciones administrativas? Con una resolución administrativa te modifican la Constitución, con una resolución administrativa te modifican la ley orgánica. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno. Y disculpa No, yo te entiendo, ¿no? Pero es que... En este programa, como digo, si bien tratamos de hacer docencia para nuestro público, porque es una de las labores de la locución o de las finalidades, ¿no? Y con un técnico en la materia, juzgando precisamente al Consejo Nacional de la Magistratura, nombra jueces, es decir, gente, ingenieros, enfermeras, médicos. ¿Qué conocen ellos de derecho? Sí, pues, pero el árbitro no necesariamente tiene que ser futbolista para poder arbitrar un partido. No, estamos de acuerdo. Para eso existe. ¿Cuántos son los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? 7. Ya. Cada uno tiene una profesión. Claro, pero... Y yo te pregunto, ¿y cómo salen resoluciones de 3? ¿O cuánto sale una resolución de 1? Claro. Si solamente deben intervenir los 7. Pero ¿cuántos son técnicos en la materia? ¿Cuántos son abogados en el Solamente Consejo? hay uno. Un abogado, ¿no? Y hay dos de los colegios de las universidades de Derecho. Ya, entonces, porque si son 7 y 3 cuando menos son técnicos en la materia, son abogados, bueno, pues no, porque lamentablemente estamos viendo que en viejos nombran, califican jueces al extremo de decir, no había otro, tuvimos que nombrarlo. Oiga, pero ese es un juez prevaricador, está fallando con una ley derogada. ¿Y cómo lo van a nombrar juez? Si ha sido juez de trabajo y ha cometido prevaricato. No, es que no hay otro. A ver, te dijeron a ti. Sí, es como que me pusieran un terrorista de policía. Es que no hay nadie que quiera ser policía. Lee, Salvador. Bueno, este es el artículo 155. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, uno elegido por la Corte Suprema, uno elegido por la Junta de Fiscales, uno elegido por los miembros de los colegios de abogados del país, 2 elegidos en votación secreta por miembros de los demás colegios profesionales. Ahí entra pues ingenieros, enfermeras, médicos, pueden entrar. Uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales. Pero acá aclárame esto. Ahí designaron a un psicólogo. Pueden designar un psicólogo los rectores. Que quiera, pues. Ya. Las universidades tienen... Uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades particulares. Ya. En total son 1, 2, 3, 5 y 2, 7. Así es. Ya. Pero aquí hay uno, el de la Corte Suprema es abogado, obviamente. El de los fiscales es abogado, obviamente. El elegido por los colegios de abogados es abogado. O sea, hay 3. 2 elegidos, dice, por miembros de los demás colegios profesionales. Ya. Ahí entra cualquiera. Ahí entra cualquiera. Puede ser profesor, puede ser ingeniero, médico, enfermera. No tiene restricciones. Ya. Uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales. Aquí también puede entrar cualquiera. Así es. Los rectores pueden mandar... Acuérdate que los rectores son... unos son educadores, otros son abogados, otros son claro, pero ingenieros, otros ya, son... Y uno elegido por los rectores de las universidades particulares, porque para el Jurado Nacional de Elecciones, ahí sí todos son abogados. Sí. El Jurado Nacional de Elecciones. También, uno elegido por la Corte Suprema, que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Uno por la Junta de Fiscales Supremos, titulares, ¿no? Uno por las facultades de Derecho de las universidades particulares, uno por la Facultad de Derecho de las universidades nacionales y el otro por el Colegio de Abogados, ¿no? Así es. Los 5 titulares del Jurado Nacional de Elecciones son abogados. Pero para nombrar jueces, léete el artículo 4 no son abogados, 3 sí. Léete el Jurado Nacional de Elecciones. Hay otra 179. El teléfono te está... ¿Te está tornando? Sí, te están requiriendo. No, estás pidiendo. A ver, Elías. Sí, aló, buenos días. Su número, por favor. ¿Sí? Sí. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, señor Salvador, señor Rodríguez. Mira, ahora que estamos en el tiempo de ese término de organización criminal, entonces estamos gobernados
por un presidente que también tiene ese término, organización criminal, porque recuerdo que la señora del señor Alejandro Toledo le dijo a Pedro Pablo Kuczynski que él era el que ha armado todas estas cosas que está pasando con Odebrecht, la Interoceánica, bueno, y muchos asuntos. ¿Y qué esperamos? La verdad que esto es triste y lamentable si fuera cierto. Entonces nos está gobernando pues otro de la organización criminal. ¿Será cierto esto, señor? Muchísimas gracias. A ver, Alejandro, ¿qué puedes tú responder? El Congreso tiene la palabra para poder iniciar las investigaciones que ellos quieran, porque tiene que tener interés público, y todo interés público ellos pueden ingresar a hacer la fiscalización y la investigación. Bien. 179, Salvador. El artículo 179 de la Constitución, composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. Pleno, 5 miembros. Sí, uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. Pero hay otra llamada, Alejandro. A ver, adelante, buenos días. Sí, buenos días. De acá de San Juan de Urigancho, Juan Antonio. ¿Cuál es su amigo? Con respecto a este tema de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, se está discutiendo, se está hablando sobre los componentes. Y ahora vemos pues de que, por ejemplo, el actual presidente, Guido Águila, es un abogado. Pero sin embargo está pues nombrando pues a magistrados sumamente cuestionados. Inclusive él mismo es cuestionado porque forma parte de una academia de la magistratura, y inclusive el día último, domingo último, ha habido serios cuestionamientos de un postulante. Yo creo que no interesa tanto que si es abogado o no. Lo importante es que sea una persona honesta, honorable, como por ejemplo este señor Gonzalo Núñez, que fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y durante su gestión se sancionó a muchos magistrados cuestionados, ¿no? Creo que ese punto de vista también hay que tener en cuenta. Muchas gracias. No le falta razón, señor radio oyente. El Consejo Nacional de la Magistratura está que echa agua por todos los lados. Fíjese usted, yo tengo las denuncias en la que denuncio a Baltasar Morales Parragués, que justamente ha rendido examen, ha ido al Congreso a descargar, y al número 038, Hugo Príncipe Trujillo. La barbaridad más grande que se ha cometido, y esto viene del 2014. ¿Qué es lo que resuelve? ¿Y quién resuelve? Los cargos del Consejo Nacional de la Magistratura son indelegables, de acuerdo con su ley orgánica, que es la estructura orgánica de la institución. ¿Quién resuelve? ¿Quién me deniega la denuncia? Una empleada que ejerce el cargo, Mariel Canepo Linares de Uceda, directora de procesos disciplinarios, quien asumió funciones jurisdiccionales declarando inadmisible la denuncia interpuesta por mi parte. Oiga usted, ¿esto se puede admitir? ¿Que la señora no es abogada? Así es. ¿No es abogada? Así sea abogada, Salvador, ella no tiene facultad. Te pregunto, no, desde el momento que está cumpliendo una función administrativa. Sí, pero la ley orgánica no le da esta facultad. Pero claro, no puede, pero además, y si no es abogada, peor todavía, pues no. No sé si será abogada o no, pero el asunto es que... Pero al parecer no es, porque... Oye, si así fuera abogada, no solamente como abogada, esto es su sitio en la cárcel. ¿Por qué? Porque está usurpando funciones públicas indebidas y el Congreso no dice nada. Yo lo denuncié antes de que asumiera cargo de consejero. Entonces, esto amerita una investigación porque es de interés público. Esta es una inmoralidad que debe ser sancionada. Y con la cárcel. ¿Por qué? Porque él, como abogado, conoce perfectamente que la ley está por encima de los principios personales. Ahora, él nombró, inclusive reconoció que designó a su hijo político. Entonces, ¿dónde estamos? Esta inmoralidad, así, y como lo dijo el radio oyente de que tiene una academia, ¿cómo es posible que su declaración jurada él admita
no una declaración jurada que recibe privadamente, creo, no recuerdo bien, pero es de 300.000 soles al año. Habría que investigar de dónde proviene eso. Si proviene de su academia, hay una inmoralidad abierta, una infracción a la Constitución. Y esa academia creo que la maneja con la esposa, ¿no? Bueno, quien sea. Del Águila, creo. Así es. Entonces, Águila, entonces estas cosas así, esta inmoralidad debe ser sancionada con el ejemplo para que no se vuelva a repetir, y el personaje que quiera meterse a estos hechos ya sabe lo que le va a pasar. Bien, bueno, vamos a otro tema, mi querido Alejandro, porque la verdad lo del Consejo Nacional de la Magistratura... No, está haciendo agua por todos los lados, sí. una inmoralidad abierta. Pues se quejan, dice pues que como no han ido al instituto que maneja su esposa, él con su esposa... No solamente eso, ahí Salvador. se prepara, es una academia de prepara. ¿Quieres ser juez? Pasas por la academia del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura... Sí, y obtengo el titularato del y si no, no vale. ¿Ah? Si no, no vale. No vale. Bien, a ver, ¿quién está en la línea? Buenos días. Buenos días con todos. Doctor, buenos días. Buenos días, amigo. Estoy escuchando la radio donde usted nombra al doctor García Toma. Ese doctor García Toma, en realidad, a mí cada vez que lo escucho en la televisión me da risa, porque yo justamente también llevo un caso, o llegué al Tribunal Constitucional, donde él firma un documento donde por decirle, donde dice que no era necesario pasar la pericia grafotécnica porque basta que bastaba con el informe de o con las personas que habían declarado que en realidad no había existido nada en contra mía. Entonces, por eso que cuando llegué al Tribunal Constitucional, ellos dijeron que no habían violado mi derecho constitucional. Entonces, cada vez que le escucho me da risa, y como dice, en realidad, doctor, este señor para mí no es constitucionalista. Disculpen usted y gracias por escucharme. Estamos de acuerdo porque son ídolos de barro. Le voy a explicar por qué. En el expediente 1567-2002 HCTC, seguido yo pedí que me dieran mi libertad porque no estaba establecido en la Constitución la denuncia que se me juzgó y condenó: corrupción de funcionarios y tráfico de influencia. Y más aún, para que tenga valor jurídico esta sentencia, debía haber corrupto y corruptor. Ahí le falta uno. Entonces, aparte de ello, la autorización del Congreso no existe. Entonces, ¿cómo es posible que se haya violado la Constitución cuando los miembros del Tribunal Constitucional deben de velar que se cumplan los principios constitucionales? Ellos no son intérpretes de la Constitución. ¿Por qué? Incluso hoy en día, hace una semana o 2 semanas ha salido la conformación de la sala. Ya esos magistrados están descalificados porque están desconociendo el artículo 51 de la Constitución, una atribución que prima frente a una norma de inferior jerarquía. Los magistrados deben preferir la primera. ¿Cuál es? La Constitución. Ya se designaron 3 salas. ¿Por qué? Porque la ley orgánica dice que debe conformarse 3 salas. Háganme el favor. Ya desde ese instante ya están descalificados y deben ser desaforados. Y con proceso abierto, penal, incluso por violar la Constitución, infracción a la Constitución, y debe inhabilitarlo de por vida. A mí se me puso una multa de 20 unidades referenciales. ¿Por qué? Porque planteé 16 habeas corpus buscando mi libertad y pidiendo juez natural. Entonces, o sea, conmigo se ha hecho pues lo que han querido. ¿Por qué? Porque el que intervenía y atacaba justamente la corrupción era yo. He hecho muchas denuncias y las denuncias están reflejadas en documentos, no está porque yo lo digo, desde que era empleado del Poder Judicial. Porque si tú quieres actuar correctamente y que con respeto a la ley, olvídate de tus cuestiones personales. Si juraste para ser magistrado, asume la función de magistrado. Tiene que desapegarse ¿de qué? Del interés personal. Ese es un verdadero funcionario. El funcionario para eso entra a trabajar, a cumplir con la ley, no a enriquecerse ni a aprovecharse del cargo. Bien, muy bien. No, y García Toma, en este caso... No, ahí estamos viendo... ¿no? El inciso 10º dice que no me da mi libertad porque soy un peligro para la sociedad democrática del país. ¿Quiénes firman? Rey Terry, el dio voto singular. Álvaro Landini, Bardelli, Lartiguigoyen, González Ojeda y García Toma.
García Toma, que ha sido ministro incluso de Justicia. Entonces, de Alan García, ¿no? No, igualito como está el ministro de Justicia hoy en día, que también ha cometido delito de infracción a la Constitución y no pasa nada, y está de ministro de Justicia. Muy bien. ¿Por qué? Porque postuló para ser defensor de oficio, de defensor del pueblo. Y ojo, para ser defensor del pueblo, y el otro, Salvador, y el otro para ser rector. Léete, por favor, el artículo 161. Defensor del pueblo, sí. Bueno, ¿no? De la Constitución. Sí, la Constitución, el artículo 161 y 162. Nos gana la hora. Ya sé, pero el pueblo se instruye, es lo más importante. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo? ¿No? Atribuciones del defensor del pueblo, artículo 162. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Ya. Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y qué sé yo. Ya. Pero aquí yo está te pregunto. ¿Está cumpliendo los No. ¿Han cumplido los defensores? Ninguno. Ya, entonces. Ninguno. ¿Y qué sanción les dan? Nada. Bueno, nos ganó la hora, mi querido Alejandro. El próximo miércoles continúa este capítulo muy interesante, porque la verdad es que estamos viendo que hay una anarquía, un desconocimiento, una ignorancia, un atropello, una usurpación de funciones, una arrogancia y también están haciendo lo que quieren, lo que les da la gana. Y esto no hay orden. Acuérdate que nosotros vinimos diciendo eso no puede decir. Hace 5 años acá en la radio que ponga orden nuestro presidente. Claro, pero el presidente, ¿qué orden va a poner si él mismo no se ordena? Piña, Alejandro, nos ganó la hora. Gracias al pueblo peruano que nos escucha y ojalá Dios nos siga bendiciendo y nos dé la tranquilidad y la paz que verdaderamente necesitamos para vivir en